Hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo espacio de mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal. Las campanas de la iglesia vecina acaban de finalizar sus tañidos, anunciándonos que ya son las 7:30. Hoy es miércoles 6 de julio de 2022 y estamos ya dispuestos a comenzar esta nueva conferencia titulada ¿Cómo afectan los tóxicos a tu mente? Esta es una conferencia muy interesante y muy actual porque vivimos en una sociedad bioquímica. No sé si os habéis dado cuenta que estamos en un ambiente muchísimo más contaminado que hace escasos años. Incluso nuestros padres, nuestros abuelos y abuelas nos pueden decir el aire que respiraban, el agua de los ríos, etcétera, la pureza que tenían, y ahora podemos comprobar que dista mucho de aquella diferencia. Hoy vamos a tratar de exactamente cómo afectan los tóxicos, distinto tipo de sustancias tóxicas que vamos a analizar, y cómo afectan a nuestro estado mental, que a veces sentimos ese cansancio, sentimos esa tortura mental, que no sabemos cómo nos encontramos. Vamos a ver cómo afectan los tóxicos que tenemos en nuestro medio ambiente, en la alimentación, en la contaminación electromagnética, etcétera, etcétera, cómo nos están afectando a nuestro estado mental. Y voy a comenzar leyendo parte del libro que vamos a promocionar hoy, que este es el antiguo, el mío, el que a mí me gusta, que lo tengo súper subrayado, pero esta es la versión moderna, que os lo voy a presentar. Es esta versión de mi autor favorito: Cuerpo claro, cuerpo limpio, mente clara. En la medida que el cuerpo está limpio, sin tóxicos, la mente funciona mucho mejor, está más clara. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos a ver lo que nos dice en la contraportada, el libro. Nos dice, para empezar, la contraportada, aquí mismo, esta parte, nos dice, ya para comenzar, vivimos en una sociedad acosada por las drogas y toxinas. Nadie se escapa de la contaminación. Dice, considere una serie de factores que son los que vamos a aclarar, este tipo de factores, los tipos de sustancias químicas o tóxicas que afectan a nuestro organismo y, por supuesto, a la mente. Y me gustaría leer un pequeño párrafo en la página 10 del libro. Nos habla de cómo es el cuerpo humano. Dice, el cuerpo humano... Bueno, primero vamos a aclarar estas definiciones que tenemos aquí, como siempre. ¿Cómo afectan los tóxicos a la mente? ¿Qué es un tóxico? Pues vamos a aclararlo. Hemos ido al diccionario y dice, tóxicos. Una sustancia tóxica es un término usado para describir las drogas, sustancias químicas o cualquier sustancia que sea venenosa o dañina para el organismo. Originalmente se refería, la palabra tóxico viene de la palabra toxicón, que originalmente se refería a un veneno que se sumergían en las flechas. Es de una palabra griega, toxicón. O sea, en una sustancia tóxica nos referimos al término para describir pues, cualquier tipo de drogas o sustancias químicas o cualquier sustancia que sea venenosa para el organismo, para el cuerpo. Y aquí en el libro ya nos dice, en la página 10, cómo el cuerpo humano está constituido por ciertas sustancias químicas precisas y compuestos químicos concretos. Y en su interior ocurren procesos químicos complejos de forma continua. El cuerpo humano es una máquina increíble, hace unos procesos increíbles. Algunas sustancias, como los nutrientes,
el aire y el agua son vitales para la continuación de estos procesos y para mantener la salud en el cuerpo. Hasta ahí está bien, ¿no? Los alimentos naturales, el agua, el aire, son nutrientes que favorecen el buen funcionamiento del cuerpo y la salud del cuerpo. Pero algunas sustancias son relativamente neutras cuando entran en el cuerpo y no causan ni beneficio ni daño. Sustancias que no te producen ningún malestar, pueden ayudar a tu buen funcionamiento, pero no te producen malestar. Lo que hoy vamos a tratar son los tóxicos que introducimos en nuestro cuerpo y cómo afectan a la mente. Y entonces dice, las sustancias tóxicas son las que trastornan el equilibrio químico normal del cuerpo o interfieren en sus procesos químicos. Eso es. Algunas de ellas pueden hacer estragos al bloquear o alterar funciones vitales básicas del cuerpo y enfermarlo o incluso matarlo. O sea, hay algunas sustancias tóxicas que actúan como venenos, enfermando al cuerpo e incluso pueden producir la muerte del cuerpo físico. Entonces, estamos ante un peligro, ¿no? Nos conviene diferenciar cuáles son las sustancias que tenemos en la naturaleza que favorecen la existencia o el bienestar de este cuerpo, la salud de este cuerpo, cuáles son las sustancias neutras que ni afectan ni favorecen, pero sobre todo tener en cuenta cuáles son las sustancias tóxicas que perjudican a la existencia de este cuerpo, la energía, la vitalidad, la salud del cuerpo. Entonces, tóxico, cuando hablamos de algo tóxico, nos referimos a eso que funciona como un veneno, ¿no? Como hemos dicho, es una sustancia tóxica, es un término usado para describir una droga o una sustancia química o cualquier sustancia que sea venenosa o dañina para el organismo. Entonces, vamos a ver cómo hemos visto que vivimos en una sociedad donde tenemos muchos tóxicos, porque se ha transformado en una sociedad bioquímica. La palabra bio significa vida, o todo lo relacionado con la vida, todo lo que favorece la vida. Y químico, que tiene que ver con sustancias químicas. Y estas son sustancias simples o complejas que son componentes de la materia o de la naturaleza. Entonces, bioquímico, una sociedad bioquímico nos estamos refiriendo a la interacción de los organismos vivos del cuerpo con las sustancias químicas. Y esas sustancias químicas pueden ser favorables o desfavorables. Vamos a ver qué tipo de sustancias químicas son desfavorables, son tóxicos para el organismo. Y hay multitud de ellas. Vais a ver, no quiero alarmar a nadie, pero vamos a ver que en esta sociedad tenemos una gran cantidad, enumerado en 6 categorías, una gran cantidad de tóxicos que nos están afectando en mayor o en menor grado. Algunas nos están afectando más lentamente, que son los que producen el envejecimiento, y otras nos pueden afectar más directamente y nos están produciendo realmente un malestar que nos puede llevar a la muerte. Vale, entonces, tenemos, en principio, las drogas callejeras. Las drogas callejeras, vamos a calificar drogas callejeras a aquellas sustancias tóxicas como el LSD, la heroína, la cocaína, la marihuana. Son las drogas callejeras que alteran nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un conjunto de drogas callejeras que son sustancias químicas que alteran nuestro organismo. El segundo punto, he puesto las drogas
médicas y psiquiátricas. Y aquí englobo, dentro de este tipo de tóxicos que introducimos en nuestro organismo, pues el típico Valium, los tranquilizantes, los estimulantes, todo aquello que introducimos en nuestro organismo que no es natural, que es químico y nos está produciendo alteraciones del organismo. ¿De acuerdo? Pasamos a los productos comerciales. ¿Qué ocurre con los productos comerciales? Hay dos tipos de productos comerciales. Como veis, están los químicos industriales, voy a poner por esta parte, químicos industriales, que son los que utiliza la industria. Por ejemplo, os voy a leer algo del libro referente a esto. En la misma página 10 del libro se ha escrito una gran cantidad de material sobre el tema de las sustancias tóxicas, los efectos que se dice que causan y las expectativas de que se resuelvan. Abundan los ejemplos de esto en publicaciones y en las noticias. Por desgracia, el entorno actual se está saturando de estos elementos hostiles a la vida, las drogas, los residuos radioactivos, que veremos después, los contaminantes y los agentes típicos de los agentes químicos de varios tipos, son todos parte del escenario y aparentemente más y más generalizados a medida que pasa el tiempo. Vamos a poner un ejemplo de productos comerciales químicos, como la industria nos introduce productos químicos en los alimentos. Dice así: según estudios realizados, incluso algunos de los elementos que se ponen en una lata de guisantes o de sopa se pueden considerar tóxicos. Son conservantes, los cuales sirven para impedir la descomposición de esos alimentos. Sin embargo, la digestión y la acción celular se basan en la descomposición de esos alimentos. Tú estás comiendo unos alimentos que vienen enlatados con sus conservantes para que no se descompongan, para que no se pudran esos alimentos, pero es que tú, en el proceso de la digestión y de la transformación de esos alimentos en energía a través del estómago y las distintas funciones del organismo, pues lo que tienes que hacer es descomponer esos alimentos y transformarlos en energía. Al mismo tiempo te estás comiendo esos conservantes que sirven para impedir la descomposición. Entonces, esa digestión y acción celular que tu cuerpo realiza se basan en la descomposición de esos alimentos. En otras palabras, esos elementos pueden ser fantásticos para el fabricante porque mantienen el producto con más duración, ya que conservan el producto, pero podrían ser malos para el consumidor, porque serían venenos que impiden la asimilación de esos productos a través de tu organismo. Entonces, tenemos que la industria introduce productos químicos como conservantes, etcétera, y aquí tengo así como productos químicos, pesticidas, derivados del petróleo, etcétera, etcétera. Y también la agricultura introduce químicos en los productos para su mejor conservación o para protegerlos de plagas, etcétera. Estos productos químicos pueden ser insecticidas, herbicidas, etcétera, que también los ingerimos cuando comemos estos vegetales, ¿no? O sea, ahí tenemos también más contaminación, más tóxicos en nuestro organismo. Vamos cogiendo un poquito, ¿no? Si a las drogas callejeras añadimos drogas médicas o psiquiátricas, elementos en nuestra alimentación, químicos que la industria introduce para conservar los alimentos o químicos agrícolas para que los vegetales crezcan sin sufrir plagas o distintas acciones que les pueden destruir, ¿no? Ya tenemos una serie de elementos tóxicos que nuestro organismo está ingiriendo y que eso intoxica a nuestro organismo.
Estos son pues, los productos comerciales, los productos que adquirimos en supermercados, envueltos en su plástico, que parece que están muy higiénicos, pero están con sus conservantes, etcétera, para que duren más. Y eso nos lo comemos también. Algo en los alimentos, todos los conservantes, todos los aditivos, vamos a poner por aquí. En los alimentos que comemos, pues tenemos gran cantidad de conservantes, aditivos, incluso en el agua se ha estudiado y se ha visto, aquí hay un dato, se descubrieron más de 700 compuestos distintos en el agua potable. El agua potable, que antes la bebíamos de manantiales y era muy sana, ahora el agua que nos llega a las ciudades tiene muchos componentes químicos para que se mantenga de alguna manera más sana, pero también eso nos perjudica a nuestro organismo. Nuestro organismo pues, tiene cloro, tiene distintos metales en el agua que se introducen, sobre todo en el agua que llega a las ciudades, a través de las purificadoras de agua, etc. Entonces, todo eso nos estamos alimentando. A través de nuestra alimentación nos estamos alimentando también con conservantes, con aditivos, con químicos industriales. Incluso el agua que bebemos ya no es el agua que se bebía antiguamente. Es un agua que ya está hasta cierto punto transformada y se ha adulterado. Tiene también productos químicos que eso los ingerimos también. Otro factor que parece que no es importante, pero lo tenemos en nuestra sociedad, son los perfumes y fragancias que nos vamos para adornar nuestra belleza exterior, nos vamos inhalando también, ¿no? Un perfume, tú, a través de tu piel, el organismo está alimentándose de esa química de ese perfume y de esas fragancias. Y deberíamos estudiar cuáles son las composiciones de esos perfumes y esas fragancias que en absoluto son naturales. Gran parte de los perfumes y fragancias que utilizamos pues son con productos químicos. Y por fin tenemos algo también que es muy actual, lo estamos viendo actualmente, es la radiación, la polución y la contaminación a la que estamos expuestos en esta sociedad. Actualmente la polución y la contaminación ha subido a cifras que nuestros abuelos ni se las podían sospechar. La radiación, por supuesto, aquí tenemos la radiación. La radiación ha aumentado enormemente. Todas estas torres eléctricas que son transportadoras de electricidad, que nuestros abuelos o los antiguos no sufrían, pero esto es una carga eléctrica que está pasando a través de nuestro organismo, a través de las ondas de la televisión, de la radio, a través del móvil, a través de los ordenadores, están pasando ondas eléctricas que están afectando nuestro organismo, porque en el fondo nuestro organismo es energía condensada, formando esta materia y organizando estos órganos, pero en el fondo es energía. Y está siendo afectada por ondas electromagnéticas, eléctricas, que en nuestro avance tecnológico pues las estamos desarrollando. Muchas dolencias, muchas patologías, tipo el cáncer, Alzheimer, no existían en la antigüedad. Son patologías que han comenzado a partir de los avances de las tecnologías, a partir de la electricidad, del uso del electromagnetismo, etcétera, etcétera. Todo esto es también contaminación tóxica que nos está afectando. Bien, entonces, en estas condiciones, imaginaros un coche, que este organismo, este cuerpo, fuera un coche y está este coche afectado por tantos tóxicos. Aunque el conductor pueda estar en buen estado, le tiene que afectar.
Le tiene que afectar porque no están funcionando todos los órganos debido a tanto tóxico acumulado. Entonces, ¿cómo esperamos que tengamos un proceso mental correcto cuando el armazón que nos sirve de tarjeta de identidad con el que vivimos en este planeta, pues está tan contaminado? ¿Qué futuro nos espera? Bien, bueno, esta es una visión de lo que está ocurriendo, que cualquiera lo puede ver, simplemente no tiene más que vivir y observar y ver cómo estamos viviendo en una sociedad una sociedad bioquímica. Una sociedad bioquímica donde esta contaminación de nuestro cuerpo nos impide pensar con claridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo ya está tan cargado de tóxicos que impide que funcione correctamente todo el organismo. La mente, los demás órganos del cuerpo no funcionan con la perfección o con la idoneidad que en el pasado funcionaban. Notamos ya pues, este tipo de enfermedades nuevas que están surgiendo, los cansancios, muchos dolores de cabeza, dolores musculares, etcétera, que no eran habituales en tiempos pasados. Para acabar, quiero acabar con unas reflexiones que las encontré y me parecen una maravilla, un resumen, unas reflexiones que saco del libro, que esta es la edición antigua, Cuerpo limpio, mente clara. Yo lo tengo forrado y lo he leído ya varias veces, y dice así: tu cuerpo es como un río contaminado por los desechos industriales. El uso de drogas, sustancias químicas, pesticidas, toxinas, conservantes de alimentos, analgésicos, tranquilizantes y muchos otros venenos han alcanzado proporciones epidémicas. Esta contaminación no desaparece. Diversos estudios han demostrado que las drogas y sustancias químicas permanecen en el cuerpo mucho tiempo después de que se ingieran. O sea, que todo lo que hemos ingerido desde niños, adolescentes, adultos, esas sustancias quedan acumuladas en nuestro organismo después de ser ingeridas, embotando la conciencia, la agudeza mental y las emociones. Por eso el estado en que una persona, después de convivir con tantos tóxicos, el estado en que se puede encontrar, pues no es muy saludable. Además, estas sustancias hacen que la persona se sienta torpe y sin vigor. Aquí tenemos la causa de los cansancios, del aburrimiento en la vida, de la flojera del cuerpo, etc. Entonces, por fin, os voy a desvelar la buena noticia: hay una solución. Este libro ofrece por primera vez un programa que funciona. Os he presentado la parte negativa, la parte actual, lo que podemos observar, pero claro, tenemos que hablar también de la solución. Para ello, Ronald Hubbard desarrolló un programa de desintoxicación. Este programa de desintoxicación observa todas estas causas que producen la desarmonía en el cuerpo y de la desarmonía mental y ataca hacia desintoxicar el cuerpo de estas sustancias tóxicas. ¿Qué os parece? Pues la buena noticia es que desde nuestro espacio de Mi Mejoramiento Personal, desde nuestro centro en Vitoria, tenemos este servicio para que cualquier persona que esté interesada
en hacer este programa de desintoxicación, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos y las direcciones que os voy a poner al final de esta conferencia en pantalla, y podréis realmente disfrutar de un cuerpo mucho más sano al realizar el programa de desintoxicación. Y esta es la buena noticia. Cualquiera de vosotros también nos puede pedir el libro que está disponible ya en el centro, lo podéis adquirir. Cuerpo limpio, mente clara. Es el libro que nos habla de todo esto que hemos hablado hoy y nos da soluciones y nos explica en qué consiste este programa de desintoxicación, que lo podéis realizar en la actualidad. Bien, por mi parte, esto es lo que básicamente quería deciros hoy. También deciros que el próximo miércoles 13 de julio tenemos una nueva conferencia, esta vez dedicada a la familia, titulada Padres felices, hijos felices. ¿Qué os parece? Vamos a hablar de cómo crear un ambiente familiar feliz, que lo podemos hacer. Vamos a poner esas herramientas, vamos a ver esas herramientas para hacer ese grupo familiar que sea feliz. Padres felices, hijos felices. Os espero el próximo miércoles 13 de julio, a esta misma hora, a las 7:30, en este espacio, Mi Mejoramiento Personal, que es vuestro mejoramiento personal. Gracias por vuestra atención. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. Muchas gracias.